Vamos a intentar verla desde distintos ángulos y en distintos planos y aspectos. Es una de las obras del escultor que vamos a tener el placer de presentarles ahora, Julio L. Hernández. Hernández es un escultor que, después de haber pasado por la prueba del abstracto y por tantos otros ensayos, búsquedas y experiencias, se ha decidido por una especie de realismo social, de realismo mágico, y sus personajes son unos personajes un poco extraídos de la calle, extraídos de la vida, pero siempre tratando de encontrar qué hay más allá de la realidad física, de la realidad aparente. Julio es madrileño, tiene 40 y pocos años, y empezó su carrera artística ¿en razón de qué? Bueno, en principio yo pertenezco a una familia de artesanos. Mi abuelo ya tenía un taller de orfebrería religiosa, mi padre se dedicó al grabado de medallas y de troquelería, y de ahí pues vino un camino ya casi, me abrió las puertas de una escultura que en un principio, claro, no podía sospechar que se tuviera este desarrollo. Era una cosa mucho más cerrada, era un taller bastante más limitado a una labor artesanal. La medalla para mí tiene una expresión muy bonita, muy sugestiva, porque es como si mirara la realidad a través de un agujerito. Entonces esa realidad se tiene que condensar, tiene que confluir hacia ese punto de visión que tengo muy limitado, que es el círculo de la medalla. Años de búsqueda formal de una escultura tectónica con influencias de Henry Moore, en fin, Marino Marini, Arturo Martini, todos estos me interesaron bastante, indudablemente me siguen interesando, pero claro, ya de una forma como prototipos de artistas que han llegado a una cima, pero no como prototipo para seguir unas fórmulas establecidas. No como línea ni como meta. Como línea, exactamente. De manera que usted ha hecho unas incursiones por el campo de lo abstracto que han enriquecido su horizonte y que le han hecho luego regresar un poco al punto de partida. Bueno, yo no le llamo regresar. Actualmente el arte hiperrealista americano, junto con que por unas coincidencias se asemeja a un realismo español que ha tenido bastante resonancia, ahora están en unión, se han unido dos líneas y parece que lo hemos heredado de ellos, pero indudablemente no sé si será unas preocupaciones de tipo social, en fin, una difusión más amplia, el campo de acción del pensamiento que busca un mayor ámbito, a lo mejor hace que el realismo impere hoy día por esas causas. Este es un rostro de un hombre del pueblo que corresponde a una escultura de tamaño gigantesco, de tamaño natural, me imagino, sí, ¿no? Es un tamaño natural, unos que 70. veremos ahora. Esto es la cabeza y ahora vamos a ver el cuerpo completo, y tiene una fuerza, un vigor verdaderamente excepcional. ¿Quién es el personaje? El personaje es un vecino de mi estudio, un señor que tenía una carbonería hasta hace poco y después que le tenía muy cerca como modelo y me interesó reflejar sus características como algo pues importante dentro de mi campo de acción para indagar en los seres. Este es otro personaje muy curioso, es el personaje, uno de los muchos personajes que Julio extrae de la realidad. Es una vecina saliendo de un portal de su calle. ¿No es eso? Exactamente, es una tienda antigua, creo que era una guarnicionería, la mujer debe ser viuda, ya no trabaja la tienda, y se asoma en toda su gravidez y su indecisión por la edad hacia ese portalón que se derrumba o que se acaba. Hay otro que es muy bonito, que me parece que está en un museo, ¿no? Esta obra. Es la obra del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Del Museo de Arte Contemporáneo. Es una pareja de artesanos en la mesa de trabajo. Y los trabaja de una manera minuciosa, de una manera amorosa, de una manera incluso devota. Pues efectivamente, pero eso es por una necesidad de tipo expresivo. Es decir, si yo no actuara así, quizá no tendría un revulsivo, un mover al espectador con ese interés a contemplar la obra. Lo con cera también, con cera y barro. Según las necesidades de lo que quiero reflejar, escojo el barro o la cera para una labor previa a la fundición o a la madera, que también la empleo. ¿Pero directamente sobre la madera también? No, o sea, la madera es la repetición de una indagación en el barro. Mi lectura ha sido muy anárquica, he saltado de unos en otros, ¿no? He pasado de Germán Hesse a Pío Baroja, en fin, a Joyce, muchísimos, ¿no? Y sobre todo, pues, el ruso.
Dostoyevsky me entusiasmó siempre, ¿no? Bueno, pues todo eso se nota, está todo en su escultura. Quizá, yo pienso que el hombre se forma por diversos caminos. Naturalmente. Tanto es el reflejo de la realidad inmediata como la transmisión de pensamiento de otros hombres de talento, y esto va nutriendo la formación de un hombre. ¿Qué caminos, qué horizontes le ve usted a su obra y sobre todo a su línea, a ese realismo social que tiene su escultura? Yo creo que es inacabable. No sé si me equivocaré. Desde luego hay dos maneras de evolucionar en la vida. Es decir, yo creo que se ha superado un poco la época experimental en la que los cambios son muy radicales. Es decir, el experimento para mí se caracteriza por un cambio en la manera de hacer. Y para mí lo que busco es una indagación, pero sin cambiar demasiado la manera de hacer. Ya se cambiará ella sola. Muchas veces Julio L. Hernández se ha dedicado a esculpir manos que están trabajando, manos sí, que escriben un diario, manos que están en reposo, incluso ha hecho el propio manorretrato. Manorretrato. O sea, el autorretrato de sus manos. Este es ese dormitorio antiguo del que estábamos hablando hace unos minutos y que además creo que está copiado un poco de la realidad, de un dormitorio que ha existido, ¿no? Ha existido. Este es el dormitorio de mis suegros, yo conviví con ellos un tiempo, acabaron, la vida de estos seres se terminó, es el reflejo de una generación anterior que tenía unas creencias, unas fe, unos credos. Esto se fue ajando, se fue apagando, se fue, no sé, perdiéndose en el tiempo, alejándose de nosotros, y quedan ahí como el reflejo de unas existencias que estaban regidas por unas intenciones y unos afanes que ya no nos pertenecen, quizá.